Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando, una persona que está en Cristo Jesús no puede ser acusada de vivir en maldad, de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque su vida está reflejando la piedad. Y hablamos acerca de esto, ¿qué es la piedad? Piedad, hermanos, es en un hijo de Dios, en una hija de Dios, el comportarse de manera que quiera agradar a Dios en todo sentido. Yo me acuerdo que cuando era un adolescente, yo tenía un líder de jóvenes y yo estaba mucho en un conflicto en cuándo debo orar, cuándo debo de pedir a Dios dirección. ¿Será que solamente debo de pedir la dirección de Dios en asuntos muy trascendentales en mi vida, muy importantes, como por ejemplo, en aquellos años, ¿no? ¿Qué universidad tengo que ir? ¿Qué carrera tengo que estudiar? ¿Puedo no tener novia? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Esas cosas yo me pregunto, ¿será que tengo que orar por esas cosas? ¿O será que tengo que orar para cosas más sencillas? Y yo le preguntaba eso a mi líder de jóvenes. Y él me decía, sí, tienes que orar para todo, tienes que buscar la dirección de Dios en todo. Y yo, usando un ejemplo tonto, le decía, bueno, entonces significa que a la hora de comer yo tengo que orar y preguntarle a Dios, Señor, ¿será que como caldo de pollo o será que como hamburguesas? ¿No? Y se reía por la absurda de mi pregunta. Sin embargo, no era tan absurda esa pregunta. Sí es un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Preguntarle a Dios que sí, ¿qué voy a comer? Pero básicamente esa pregunta que yo le hice es sinónimo del estilo de vida que tiene que llevar un hijo de Dios. No como que le preguntes, no, Señor, ¿qué comeré? ¿Comeré unos taquitos o comeré un caldito? Sino que en las partes más que tú pudieras pensar en insignificantes en tu vida, que pareciera que a Dios no le importa, en todo debes depender de Dios, a través de su palabra, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando tú dependes de Dios a través de las Escrituras, ¿qué va a pasar? Sí o sí, tu vida va a reflejar esa dependencia a las Escrituras. No vas a poder esconderlo de las personas. No vas a poder ocultar de las personas que tú estás dependiendo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tu comportamiento va a ser completamente distinto. Ahorita vamos a ver acerca de eso, acerca del comportamiento de los incrédulos y acerca del comportamiento de los hijos de Dios. Entonces, tu vida reflejando la piedad no puede ser acusada por las personas en que te estás comportando de una manera que ofendes a los demás. Pero hablábamos acerca de eso, ¿verdad? Este mundo está cada vez peor, ¿no? Llaman a lo malo bueno y llaman a lo bueno malo. De manera que un hijo de Dios, una hija de Dios, sí puede ser acusado o acusada por los incrédulos de ser malvados. ¿Por qué? Porque entonces ellos están viendo que tú te comportas como hijo de Dios de una manera contraria a la que ellos están comportando, de una manera contraria a lo que ellos llaman bueno, y te acusan de malvado entonces, aunque en realidad no estás agrediendo a nadie, ¿no? Pero sabemos que sí puede ser acusado por los incrédulos como malvado. Y ahorita vamos a hablar de eso. Empezando por el versículo 1, estoy medio ciego, hermanos, discúlpenme. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Hermanos, muchas veces, y no principalmente porque nazca de nosotros, sino porque escuchamos falsos maestros que enseñan, falsos maestros y maestras, que enseñan que estando en esta vida, tú vienes a disfrutar esta vida, ¿no? Porque la vida es muy corta, entonces tú tienes que disfrutar, tú tienes que hacer esto, tienes que conseguir aquello, te tienes que comportar de esta manera. No es así. Como hijo de Dios, no esperes disfrutar esta vida hablando de los placeres terrenales o los placeres de la carne. Cristo ha padecido. Punto número 1, Cristo ha padecido. Que eso te quede bien claro. Todos los días de tu vida, si estás en Cristo Jesús. Número 1, Cristo ha padecido. Como maestro, uno espera que los alumnos lleguen a tener el mismo conocimiento que uno, ¿verdad? Pero más que eso, no solo el conocimiento, sino que el mismo estilo de vida. Bueno, Jesús, hermanos, es nuestro maestro. Entonces, no solamente se trata de que vengamos a una iglesia, a una congregación, o que tengamos un estudio, o que tengamos un discipulado, o que tengamos esto y aquello, para llenar nuestras cabezas de conocimiento. No sé ustedes, pero yo conozco personas que dicen conocer las Escrituras, se jactan, presumen
de conocer las Escrituras. Sin embargo, sus vidas reflejan todo lo contrario a ese conocimiento. Ese no es el propósito del Evangelio. No es que tú te llenes de conocimiento. Si al final ese conocimiento no va a reflejar en tu vida piedad, y les recuerdo, piedad, agradar a Dios en todo, entonces ese conocimiento no te va a servir para nada. Te lo vas a llevar al lago de fuego y azufre, en el supuesto de que no haya arrepentimiento. Las falsas doctrinas enseñan que debemos vivir confiados en nuestros propios esfuerzos para conseguir de Dios la salvación. Las falsas doctrinas enseñan eso. Esfuérzate para que le agrades a Dios. Esfuérzate para que no pierdas la salvación. Esfuérzate para que obtengas la vida eterna. Esfuérzate para que vayas al cielo. Eso enseñan las falsas doctrinas. ¿Qué ocasiona esta falsa doctrina? Un montón de gente condenada, incapaz de poder obtener la salvación, la justificación, la vida eterna por sus propios esfuerzos. Hermanos, si yo te digo en esta mañana, si tú no te esfuerzas lo suficiente, no vas a ir al cielo. ¿Qué va a ocurrir con ustedes? Todos ustedes se van a ir al infierno, si creen esas palabras. ¿Por qué? Porque no van a poder por sus propios esfuerzos obtener esa salvación. Pero Dios nos enseña en Juan, ¿lo tengo escrito? Sí. En Juan capítulo 10, versículos 9, 11 y del 27 al 28, dice, está Jesús hablando, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Recuerdan lo que hemos estado hablando semanas anteriores? Jesús es el buen pastor, es el pastor que no pierde ninguna sola. Ninguna. Él no pierde a ni una de sus ovejas. ¿Y qué dice? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy quien da la vida eterna. No dice, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello, ustedes tienen que conseguir la vida eterna. No dice eso de ninguna manera. ¿Por qué? Porque, lo repito, como muchas de las veces que lo he hecho, es una obra 100% de Dios en nuestras vidas. Así que, si como hijo de Dios has escuchado a alguna persona, hombre o mujer, predicar algo parecido a conseguir la salvación por tus propios méritos, deja de escuchar a esas personas que te contaminan, que te condenan. Deja de escuchar a esas personas. Es que tienen muy buenas prédicas aquí. Deja de escuchar a esas personas porque te van a contaminar. Y no solamente eso, una vez contaminado o contaminada, vas a contaminar a las demás personas con falsas doctrinas. Entonces, nos queda claro, ¿verdad? Para poder seguir avanzando, no puedes obtener la salvación. No hay nada que puedas hacer para obtener la salvación. No hay ningún comportamiento que puedas presentarle al Señor para que Él te vea digno o digna de la justificación. Nada. Ese es el propósito de la ley. El propósito de los mandamientos es que tú veas lo indigno, lo miserable, lo incapaz que eres, para que voltees a ver a Cristo. Las falsas doctrinas enseñan que, siendo hijos del Rey del universo, debemos vivir como reyes aquí en la tierra, con abundancia en lo material y con autoridad, pues, algunos de ustedes las han de saber, con los hijos de Dios nadie se mete. Eso enseña también las falsas doctrinas. ¿Eres hijo, eres hija del Rey del universo? Con los hijos de Dios nadie se mete. Pero Dios nos enseña que efectivamente reinaremos. Pero no mientras estemos en esta tierra en su estado de corrupción y de maldad. Y no mientras estemos en estos cuerpos perversos. Sí, si has creído en Cristo Jesús, si te has arrepentido de tu pecado, si el Espíritu de Dios ha venido a tu vida y ha empezado a producir santificación, entonces sí, eres hijo de un rey, eres hija de una rey, y la palabra, de un rey, y la palabra dice que vamos a reinar con él. Pero en ninguna parte dice que vamos a reinar mientras estemos en estos cuerpos corruptos, contaminados por el pecado. Podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 14.
Dice, porque, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos estudiado, es Pablo reprendiendo a la iglesia en Corinto. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. ¿Qué les está diciendo? Ustedes, cristianos, están llevando una vida como si ya fueran aquí reyes. Se jactan y presumen y se comportan como si ya no estuviera el pecado en el mundo. Se comportan como si ya no hubiera maldad en el mundo. ¿Y qué le dice? Ustedes ya reinan, mientras que nosotros tenemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, no tenemos morada fija, somos la burla de todo el planeta. ¿Y ustedes viven como reyes? Quisiera que en verdad estuvieran reinando, para que así nosotros también estuviéramos reinando, les está diciendo Pablo a los Corintios. Entonces podemos ver en estos versículos la reprensión a aquellos que tenían una conducta altiva y actuaban sin amor, pasando por encima de los demás. Que el reinado de los hijos de Dios aún no es. Aún no es. En esta tierra los hijos de Dios no están reinando. Ayer estaba platicando con un hermano. Jesucristo viene a esta tierra en dos facetas. En la primera, dispuesto a ser blasfemado, abofeteado, insultado, herido, traicionado, humillado y asesinado. Y lo hizo. Lo hizo. Por amor a Dios, por amor a su nombre, por amor a los escogidos. Pero la segunda vez no tiene relación con la primera vez. La segunda vez no viene dispuesto a recibir blasfemias. No viene dispuesto como siervo. No viene dispuesto a ser traicionado. La primera vino como siervo, la segunda no viene como siervo. La segunda viene como rey, sin relación con el pecado. Hermanos, no sé ustedes, pero a mí me preocupa mucho esto. Ay, Germán, ¿dudas de tu salvación? No. Dudo de los que dicen ser cristianos y se comportan de una manera diferente. Y eso me preocupa. En Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, está Jesús hablándole en revelación a Juan, al apóstol Juan, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nos dice, al que venciere. Y el capítulo 5, versículo 10, un poquito más adelante, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Las falsas doctrinas pervierten la realidad de la vida que deben vivir los verdaderos hijos de Dios. Una falsa doctrina hace que entre confusión en la vida de las personas, de manera que no sepan cómo se debe de comportar un verdadero o una verdadera hija de Dios.
traen confusión. No sabes si escuchar a este, o escuchar a este otro, o escuchar a este otro. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay dependencia en las Escrituras. Porque no sabemos reconocer la voz de Dios, de manera que viene uno y nos dice algo y nos gusta, y viene otro y nos dice algo y nos confunde, y viene otro y dice algo y nos gusta más, y no sabemos para quién escuchar, porque no hay discernimiento de la voz de Dios. Pero cuando tú dependes de las Escrituras, perfectamente sabes identificar quién habla de parte de Dios y quién habla de parte de la carne o de parte de Satanás. Leemos en Juan 13, 12 al 16. Dice, está Jesús hablándole a sus discípulos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El Señor hace un llamado a imitarlo y servir como Él es, tal cual. El llamado de Cristo Jesús es para que nosotros hagamos como Él, para que nos convirtamos en siervos, no en reyes. Amén. En siervas, no en reinas. Amén. Hay un poquito más adelante, en el capítulo 15, donde mismo en Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Nosotros, pues, hermanos, estamos siendo edificados según el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los profetas y los apóstoles. Traducción, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la piedra angular de estos es Cristo Jesús. Tanto los profetas como los apóstoles tienen de piedra angular a Cristo Jesús. Él es el punto de partida de ese fundamento. Sin Cristo Jesús no hay fundamento. Y aquel que hace fundamento sin la piedra angular se destruye, se derrumba, todo sale mal. ¿Y qué creen? Nosotros, como hijos de Dios, 2021, estamos siendo edificados según el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Sí, el reinar juntamente con Cristo se nos ha dado a nosotros los llamados por Él. Pero ese reino se efectúa en la eternidad. Mientras tanto, en esta vida de perversidad, se nos ha dado el padecer juntamente con Él. Porque el siervo no es mayor que su maestro. Y ya está. Por eso, tú fuiste llamado a ser en Cristo Jesús, Rey y Reina para su gloria en la eternidad. Aquí, ahorita, en este tiempo, mientras todavía estás en este cuerpo contaminado por el pecado, fuiste llamado a padecer por causa de Cristo. Si no, Jesús no habría tenido necesidad de enseñar por la otra mejilla. Pues qué necesidad, si una vez naciendo en Él, creyendo en Él, arrepintiéndonos, íbamos a ser formados como reyes y reinas aquí en la tierra. ¿Qué necesidad tenía Jesús de enseñar que pongas la otra mejilla? De enseñar que te pisoteen.
que te lastimen, que te ofendan, que te humillen, que te asesinen. ¿Qué necesidad? Pues ninguna, porque nadie te iba a tocar, porque con los hijos de Dios nadie se mete. Pero eso lo enseñó Jesús. Jesús enseñó, si tú me sigues, verdaderamente me sigues, lo estoy parafraseando, y tomas tu cruz, la vas a sufrir. La vas a sufrir. Primero, ¿qué vas a sufrir? Aquí adentro. Cuando ves allá afuera. Cuando ves la apostasía, las falsas doctrinas, la falta de amor, el enfriamiento de muchos, tantos corazones endurecidos, tanta hipocresía, es lo primero que vas a sufrir. Dolor por saber la eternidad de esas personas. ¿Y después qué vas a sufrir? La ofensa de los incrédulos a tu vida. Ármense del mismo pensamiento, dice el versículo, ahí en 1 de Pedro. Ármense del mismo pensamiento, hermanos. Si Cristo padeció en la carne, no tienen por qué esperar algo diferente. No hay ningún motivo bíblico para que ustedes esperen algo diferente. No existe. Preséntenmelo. No existe. Si en verdad Él es Señor de sus decisiones y maneras de vivir, no hay ningún motivo para esperar algo diferente. Por supuesto que si Él no es Señor de nuestras decisiones y de nuestras maneras de vivir, podemos aspirar a vivir como reyes aquí en la tierra. Por supuesto que sí. Pero si Él en verdad es Señor de tus decisiones, no esperes algo diferente que padecimientos por causa de Cristo Jesús. No pueden regocijarse en vivir en este mundo perverso, cómodos, mientras los perversos blasfeman de día y de noche, asesinan, roban, fornican, adulteran y violan junto a ustedes. No pueden decir, ay, qué a gusto vivo, qué suave es la vida, qué chido. Mientras enseguida de ustedes están robando, matando, fornicando, adulterando. Híjole, qué a gusto, qué rico dominguito, y nomás mataron a 3 personas. Por causa de Cristo hay padecimiento al Hijo y a la hija de Dios. Versículo, la mitad del 1 y versículo 2, ahí en 1 de Pedro. Amén. Donde dice, pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No puede alguien, hermanos, no puede alguien padecer en la carne por causa de Cristo cuando llevan un estilo de vida encadenado al pecado, amante de la iniquidad y que se deleita en la perversión y desobediencia al Señor. Alguien así no puede padecer por causa de Cristo. Es imposible, porque no está agradando a Dios. ¿Cómo va a padecer por causa de Cristo? Ay, ¿cómo sufro yo porque soy cristiano, porque soy cristiana? Pero estás en desobediencia, pero estás pecando continuamente. Ay, ¿cómo sufro? No puedes padecer por causa de Cristo si estás en rebeldía a Dios. Lo hablábamos la semana pasada, no hay gloria en esto. Es que estoy pecando en esta área de mi vida y vivo las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia. Ay, sí, yo me voy a aguantar por causa de Cristo. Que el nombre de mi Señor sea glorificado. Patrañas, mentiras. Eso es consecuencia de tu comportamiento perverso. Podrá sufrir esa persona culpa y condenación, pero jamás padecimientos por causa del Señor Jesús, pues su vida pecaminosa refleja el linaje al que pertenece como hijo o hija de Satanás. Ay, ¿cómo sufro? Me siento muy mal por lo que hice. Ay, se me hace que si me muero hoy no me voy a ir al cielo. En Cristo Jesús, según las Escrituras, no hay puntos intermedios.
o eres un hijo de Dios, una hija de Dios, nacido de nuevo, o eres hijo o hija de Satanás, del padre de mentira, de pecado. Y ya está, no hay puntos intermedios. Pero aquel hombre o mujer que ha roto la relación amorosa que todo ser humano tiene con el pecado por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces tal persona padece en la carne todo tipo de sufrimiento, pues el mundo aborrece a los que son del Señor, pues ellos no le conocen. Entonces, cuando una persona rompe con esa relación amorosa con el pecado, por medio de la fe, por medio del poder del Espíritu Santo, sufre todo tipo de padecimientos, según Cristo Jesús. Ya les estuve explicando ahorita. ¿Por qué? Por lo que ven los demás. Por el mismo pecado propio. Por lo que hace un corazón endurecido. Cuando esa persona rompe con el pecado, con esa relación amorosa. Cuando el Señor mora en tu vida, has roto toda relación afectiva con el pecado para que lo que te queda de vida terrenal lo vivas sirviendo a Dios y no a los deseos pecaminosos. Esa es tu realidad, hijo e hija de Dios que estás aquí. Cristo Jesús ha roto esa relación afectiva, esa relación amorosa con el pecado, para que puedas vivir para agradar al Señor. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Qué es gentil? Gentil tiene dos significados. El primer significado son todas las naciones que no son la nación judía, ¿ok? Ese es el primer significado. Y el segundo significado es toda persona que vive en desobediencia a Dios. Dios llama gentiles a los desobedientes, a los que hacen lo abominable a sus ojos. Ya fue, hermanos, ya fue suficiente. Dice el versículo 3. Antes de tu arrepentimiento y fe en Jesucristo, vivías de lo peor, aborreciendo a Dios y odiando sus mandamientos. Pero fue suficiente lo que hiciste, no más. Si en verdad has conocido el amor de Dios, no debes vivir según los gentiles. Ellos son perversos y odian a Dios, niegan a Jesús y desprecian su palabra. Escogen todos los días maneras de blasfemar contra Él y de desobedecer. El otro día estaba viendo una prédica en YouTube. Normalmente me meto a los comentarios para ver qué opinan los demás hermanos y me encontré con uno. Explica algo y una de las personas que le contesta empieza a atacar a los demás, empieza a atacar y empieza a exigir de los que están hablando en esos comentarios argumentos teológicos. A mí háblenme con argumentos teológicos y que no con sus pobres argumentos, que no sé qué, bien envanecido por la letra. Y pues yo le contesté, le di lo que él quería, le di esos versículos, le di esos argumentos y todo. Y una persona lo acusó y le dijo: tú estás negando a Cristo Jesús porque no crees una porción de la palabra. No puedes no creer una porción de la palabra y el resto sí. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para redarguir, para enseñar, para mostrarnos el carácter de Dios. Entonces tú no puedes decir: a mí me gusta esta parte y esta parte y esta parte, pero esta parte no me gusta, yo no creo que esto sea verdad. Entonces, después de que le doy estos argumentos y todo, me contesta. Y me contesta de una manera que, como si no hubiera leído lo que le envié, ¿no? Aferrado a su posición, a su postura. No, es que esto y lo otro. Y no quise ya darle más vueltas al asunto. Y le dije: ¿sabes qué? No importa qué es lo que yo te diga, no te va a importar nada, porque la palabra de Dios no es suficiente para ti. Y ya le di unas bendiciones después de eso y no le volví a contestar los mensajes. Pero así sucede. Hermanos, los gentiles desprecian a Dios, odian a Dios, aborrecen a Cristo Jesús sin razón.
sin ninguna razón. Hablábamos la semana pasada de esto. Jesús es el único que verdaderamente no le ha hecho nada malo a ninguna persona. Pero los gentiles lo odian sin razón, los paganos lo odian sin razón. Los publicanos lo odian sin razón. Los fariseos lo odian sin razón. Los judíos ortodoxos lo odian sin razón. Por causa del pecado. Por el endurecimiento del pecado. Y lo hablé la semana pasada. Como hijo de Dios, vives en la carne. Vivimos en la carne. Lo sé. Somos débiles. Vamos a seguir pecando. Pero ese no va a ser nuestro estilo de vida. Porque el Espíritu Santo va a estar interviniendo dentro de nosotros para arrepentimiento y vida. Pero si tú te dices ser hijo o hija de Dios y pecas, y vuelves a pecar, 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 y vives pecando, vas a llegar a un punto sin retorno, como Faraón. No vas a poder arrepentirte nunca jamás. Ni vas a querer, obviamente. Así que, ya no eres un gentil. Si has venido a Cristo Jesús, ya no eres un gentil. Tu nacionalidad ha sido cambiada. Tu linaje ha sido cambiado. Tu herencia ha sido cambiada. Ya no eres un gentil. Ya no tienes por qué comportarte como los gentiles. Ya no tienes por qué vivir para darle gusto a los gentiles. Antes eras ciudadano del reino de la muerte por el pecado. Ahora eres ciudadano del cielo, aunque todavía estemos en esta tierra. Como dice la Escritura, estamos a la espera. Antes, tu linaje era como descendiente de Adán, un hombre pecador. Ese era tu linaje antes de Cristo Jesús. O todavía, si no te has arrepentido. Ahora eres linaje de Abraham por la fe, santo, aprobado por Dios, nacido en Cristo Jesús. Hasta tu linaje ha cambiado. Que si naciste en el barrio este o en el barrio aquello, en aquella ciudad o en aquel país, no importa. Tienes un linaje nuevo. Escogido por Dios, escogida por Dios. Antes, tu herencia, lo único que ibas a heredar era la muerte y el juicio por transgredir las ordenanzas de Dios. Esa era tu herencia antes de Cristo Jesús. O todavía, si no te has arrepentido. Nada más puede esperar el inconverso, el incrédulo, más que la muerte y el juicio. Nada más, es la única herencia que tiene. Ahora tu herencia es una que no puede ser destruida, eterna y gloriosa, y la recibirás solamente por la voluntad de Dios, mas no de tus esfuerzos. ¿Entiendes? Ya no eres un gentil. Baste ya el tiempo pasado. Lo que hiciste en el pasado, lo que fuiste en el pasado, de dónde provienes, quién te crió, cómo te criaron, las decisiones que tomaste, baste ya ese tiempo. Ahora eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Y como tal, debes demostrar esa evidencia. Pero si yo voy a tus íntimos, si yo me meto a tu casa y le pregunto a tus íntimos, refleja que es cristiano, refleja que es cristiana, ¿qué me van a contestar ellos? Piénsalo. ¿Qué me van a contestar ellos? Obviamente no te voy a preguntar a ti, tú me vas a decir que sí eres. ¿Qué me van a preguntar tus íntimos? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que más o menos? ¿Que andas batallando? ¿Que andas echándole ganas? Versículos 4 al 5. A estos les parece a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, para los incrédulos que aman vivir pecando, porque eso hacen los incrédulos, aman, les encanta vivir pecando, los cuales viven encadenados al pecado, les parece tan raro que tu vida sea para agradar a Dios, que por este motivo te menosprecian, te insultan, te humillan y te ofenden. Ellos deberán presentarse ante el gran juez, el Señor Jesucristo,
como dice Hechos 10:42, y dar cuenta por sus vidas malvadas y en desobediencia a Dios. Entonces los malvados, aquellos que desprecian constantemente y para siempre el sacrificio, aquellos que siempre escogieron primero pecar que a Cristo, no podrán presentar ninguna excusa y defensa frente a su majestad. Quedarán avergonzados y serán echados junto con Satanás y sus ángeles al lago de fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Porque el Señor es santo y es completamente soberano, juez justo que castiga la impiedad de los perversos. Y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario. Dios es amor, Dios es bueno, Él es chido, Él te perdona. Dios es amor, Dios es bueno, Él te perdona. Y Él es chido si tú eres de Él, si le perteneces, si te has arrepentido, si has creído que Jesucristo es suficiente. Él es todas esas cosas. Pero para el que no se ha arrepentido, la que no se ha arrepentido y no ha creído con todas sus fuerzas, con toda su vida en Cristo Jesús, es juez justo, implacable, soberano y santo. Él es santo, santo, santo. En Él no hay pecado. Aborrece al pecador. Él detesta con todo lo que Él es el pecado y al pecador, al perverso de corazón, al que lo rechaza de día y de noche y dice en su corazón, no hay Dios, y si lo hay, pues ¿qué me va a hacer? Ay, Germán, qué duro eres, hablas medio intenso. Yo nada más digo lo que viene aquí. Yo no me estoy inventando ese Dios enojón, justo, bueno, no, aquí está, y es tu deber. Y mi deber, escudriñar las Escrituras, conocerlo cada vez más, depender cada vez más de su palabra. Versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ok. Como lo voy a hablar ahorita, hay dos puntos de esto que acabamos de leer. Nosotros, punto número 1, estábamos muertos en nuestros pecados, pero nos dio Dios vida en Cristo Jesús. Efesios 2:5. Para que vivamos según la voluntad de Dios. Entonces, los hijos de Dios, las hijas de Dios, no hacen buenas obras para conseguir algo de Dios. Los hijos de Dios, las hijas de Dios, hacen buenas obras porque han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y a todos los que les fue predicado el Evangelio y creyeron y ahora murieron. ¿Ok? Primero nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Eso es lo que la palabra dice del que no ha creído en Cristo Jesús. Está muerto en sus pecados. Está espiritualmente muerto. No hay vida. Son zombies, muertos vivientes. Pero cuando escuchamos el Evangelio, porque por el oír viene la fe, cuando escuchamos la predicación del Evangelio, entonces el Espíritu Santo trae vida a nosotros y nos hace nacer de nuevo, personas diferentes, mentalidades diferentes, transformados, renovados el entendimiento según las Escrituras. Filipenses 1, 21 al 24. Dice, está Pablo hablando aquí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, Pablo les está diciendo, yo no sé qué hacer, yo quisiera ya morirme para estar con el Señor, pero sé que también estando aquí con ustedes, soy de provecho para que ustedes sigan madurando, sigan creciendo, sigan conociendo más a Cristo Jesús. Podemos ver que
el morir para el cristiano es de mayor ganancia personal, pues significa pasar a estar con Cristo. Y en 2 Corintios 5:8, un poquito más atrás. Del 6 al 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Leemos que estar ausentes en el cuerpo es estar presentes en el Señor, pero que de una o de la otra manera le seamos agradables. A Cristo, claro. Así que, hermanos, es necesario solamente por Cristo Jesús que se nos predique el Evangelio de salvación para así ser vivificados en Cristo. Y si la muerte física pasa a nosotros, que seguramente lo hará en todos los que estamos en esta habitación, digo, no sé, nadie conoce el día ni la hora exacta. Si la muerte física pasa por nosotros, es necesario saber que en el Señor estaremos, ausentes del cuerpo y a la espera de la resurrección en su segunda venida. Así que si tú mueres este día saliendo de esta reunión, si te da un infarto, si te atropellan, si te cae un meteorito, si se abre la tierra, no sé. Si tú mueres este día y estás en Cristo Jesús, paz ha de haber en tu vida. Que estarás ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor, a la espera de su segunda venida para resurrección, para vida eterna. Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No puede un cristiano vivir una vida holgada, creyendo que tiene tiempo de hacer cosas. No puede una persona pensar, puedo pecar y al cabo de un tiempo me arrepentiré e iré a Dios. Yo voy a hacer todas estas cosas que al cabo que antes de que me muera me voy a arrepentir. Eso es una mentira. Entre tanto que el Espíritu dice, hoy no endurezcas el corazón, arrepiéntete, busca al Señor con todas tus fuerzas, en tanto que el Espíritu dice, hoy. No esperes a mañana. Porque si hoy tú estás muerto o muerta en tus delitos y pecados, y no importa la edad que tengas, si hoy mueres en esos delitos y pecados, ya no va a haber hoy. Porque como está escrito, al hombre que viva, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, la única oportunidad que tú tienes para arrepentirte y para creer en Cristo Jesús es mientras estés respirando, mientras estés vivo. Fuera de eso, nada. Tormento y esperar el juicio. Así que no endurezcas el corazón y busca al Señor con todas tus fuerzas. Clama y Él responderá. Arrepiéntete de tus pecados y demuestra con tu vida que el Espíritu de Dios ha venido a habitar en ti. Sí, la ley nos muestra cosas duras, cosas horribles de nuestra persona. Nuestra insuficiencia, nuestra perversidad, lo terrible que somos delante de los ojos de Dios. Pero mira, Él es justo y misericordioso. Y se humilló hasta donde podía ser humillado. Tomó forma de siervo y subió a una cruz. Y nunca pecó, sin embargo, fue hecho pecado. Y pagó el precio. Pagó el precio. Un precio horrible que tú no quieres vivir. Pero que si no te arrepientes, vas a vivir. Y lo repito, porque que Dios sea bueno
es la mejor noticia si te arrepientes, si crees en Cristo Jesús, porque vas a recibir todo, todo. Pero si no te arrepientes, es la peor noticia, porque Él es santo, Él no tolera el pecado. No es una demostración para que Dios vea lo bueno que eres y así seas admitido en la Jerusalén celestial. Tus buenas obras no es para que todo el mundo vea lo bueno que eres o para que Dios vea lo bueno que eres y diga, no, pues sí le echa ganas, véngase para acá. Sino que es una demostración de que Dios te ha escogido para que seas de Él y por lo tanto el espíritu de vida te está transformando todos los días. Esa evidencia del arrepentimiento no es para que Dios vea que le echas muchas ganas. Es una respuesta natural de una nueva naturaleza, de que el Espíritu de Dios ha venido a morar en tu vida. Tu conducta no puede ser la de una persona que deja todo al último. Todos nosotros, o no sé, la mayoría de nosotros estuvimos alguna vez en la escuela. Ejemplo, cuando el maestro, esto hacía la mayoría de los alumnos, decía, tal fecha va a haber examen, a tal hora. ¿Qué hace la mayoría de los alumnos? Estudian el último día en la noche, ¿sí o no? O una hora antes del examen. Rápido agarran los apuntes si es que tienen apuntes. Están leyendo y leyendo y leyendo y les ponen el examen. Eso hacen la mayoría de los alumnos. ¿Qué pasa cuando el profesor dice, va a haber examen sorpresa? Estudien esto y esto y esto, porque no les voy a decir la hora ni el día en que voy a venir a darles este examen. Claro que hay algunos que de todos modos no estudian, ¿verdad? Ni nunca estudiarán. Pero ya son más los que dicen, ¿cómo saber qué día va a ser el examen? A darle para estar preparados. Tu conducta como hijo de Dios no puede ser como una persona que deja todo al último. De ninguna manera. Ningún hijo de Dios va a dejar todo al último. Ninguno. No existen, porque no son hijos de Dios. Si has conocido al Señor, la santificación ya ha comenzado en tu vida. Ya. Y el hambre y el deseo de estar y conocer cada vez más a Jesús aumenta conforme pasan los días y atraviesas situaciones complicadas. Ya ha comenzado la santificación en tu vida si has creído en Cristo Jesús. No vas a estar a la espera de que algo suceda para que tú comiences a madurar, no. Si estás en Cristo Jesús. Pero si no te has arrepentido, obvio, no va a haber santificación, no va a haber cambio, nadie va a notar cambios en tu vida. Ni tus hermanos, ni tu pareja, ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hijos, ni tus primos, ni tus estudiantes, ni tus empleados, ni nadie va a notar cambios en tu vida. Porque pues no va a haber cambios en tu vida, sigues igual. Solamente que ahora tienes a lo mejor un poquito más de conocimiento. Pero es cuando el Espíritu de Dios entra. Como dice el hermano Pablo Washer. Dice, hermanos, es imposible que una persona que andando en la calle lo atropelle un camión de 20 toneladas y después se presente con otras personas y le diga, es que me atropelló un camión de 20 toneladas. ¿Qué le va a contestar a la persona que le está diciendo? Pues mentiroso. Es imposible que tengas un encuentro con un camión así a una velocidad y que estés aquí como si nada. Lo mismo provoca el Espíritu Santo. Es imposible que tengas al Espíritu Santo y no te transforme. Obviamente esa persona la despedaza, ¿verdad? La desfigura. Pero al Hijo de Dios cambia su manera de ser, su comportamiento, sus decisiones, su manera de reaccionar frente a las ofensas, frente a los problemas. Su confianza en Cristo Jesús es evidente para las demás personas. Pero si en tu vida solamente estás persiguiendo lo que este mundo puede ofrecer, ten 100% seguro que tu destino es la destrucción. Tu destino es ser castigado por la eternidad. No, Germán, es que Dios es bueno y es amor. ¿Cómo va a castigar por la eternidad? Dios es justo y es santo.
implacable e intolerante al pecado y al pecador. No va a dejar sin castigo a los impíos, a los que rechazaron su voluntad en Cristo Jesús. Versículos 8 al 9. Y ante todo, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esa es la mayor prueba de que Cristo ha venido a darte vida. El amor a los hermanos. No hay mayor prueba que el amor a los hermanos. Cuando Cristo ha venido a morar en ti. Cuando ha venido a transformar tu mente, tu corazón. Hermanos, si tú dices amar a los hermanos, no vas a tener un comportamiento pecaminoso porque vas a ser una piedra de tropiezo. Por lo tanto, no se va a reflejar el amor. Al contrario, los vas a desviar. Vas a hacer que caigan por verte. Verás, los hermanos somos difíciles. Todos estamos atravesando un proceso de santificación, todos. Yo puedo tener actitudes, comportamientos que a ti no te agradan, que te chocan, que te caen mal. Pero si Cristo Jesús ha traído vida en ti y el Espíritu Santo está haciéndote caminar en la verdad, tú vas a estar orando por mí. Tú me vas a sostener gracias a la comunión que tienes con el Padre. Tú me vas a bendecir, ¿cómo? Edificando mi vida a través de las Escrituras, exhortándome cuando es necesario que me exhortes, reprendiéndome si es necesario que me reprendas, y viceversa. Porque somos un cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, esa es la iglesia bíblica. Que todos ahorita, mientras estamos en estos cuerpos contaminados por el pecado, vamos a presentar esas conductas que de repente a ti y a mí no nos caen muy bien. Sin embargo, es el amor la mayor evidencia de que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Pero si tú no puedes amarlos, sostenerlos y someterte por amor de Cristo, entonces no eres aún de Cristo. Si abres tus brazos para con algún hermano, si los recibes en tu casa, si los tratas bien, de cierta manera, de manera que todos pueden ver tu comportamiento, pero luego que se va esa persona, hablas mal de ella con los demás, todavía no eres de Cristo, pues por tu comportamiento estás demostrando la falta de amor para con el hermano o la hermana. Preocúpate por tu comportamiento desagradable a Dios, no sea que creyendo ser de Jesús, cuando te enfrentes al juez, salgas reprobado, avergonzado y condenado. Porque eso es lo que dice la Escritura. Pocos son los que entran por la puerta angosta, estrecha, chiquita. Pocos. Y dice Jesús, no todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. No todo el que dice, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, soy cristiano, soy cristiana, mírenme todos qué bien me comporto, entrarán al reino de los cielos. No porque haya un cupo limitado, ¿verdad? Y híjole, bro, pues ¿sabes qué? Ya no alcanzaste a entrar. Si eras cristiano, si eras cristiana, pero pues ya se llenó el cielo, ya no vas a poder entrar. No, no es por eso. Es porque en el corazón de esas personas había incredulidad, había hipocresía. Amaban más el pecado que a Cristo. Sí decían públicamente, Señor, Señor, pero en lo íntimo amaban más el pecado que a Cristo Jesús. Cuando nadie los veía, amaban más el pecado que a Cristo Jesús. Versículos 10 al 11, ya para terminar. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nada hemos recibido que no tenga un propósito de parte de Dios. Nada hemos recibido que no tenga un propósito. Que sea el nombre de Dios glorificado por Jesucristo a través de nosotros. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando en Corintios, que estuvimos hablando de los dones? ¿De qué sirve a una persona decir, yo recibí este y este don de parte del Señor, si no edifica la vida de los demás con ese don? A ustedes, ¿de qué les sirve que yo entienda las Escrituras y me ponga a estudiarlas si no abro la boca y la predico? Pues de nada les sirve. Otro ejemplo muy común en nuestros días, en nuestra región: ¿de qué les sirve a ustedes si yo hablo en lenguas y no hay intérprete entre ustedes? De absolutamente nada. De nada les sirve. ¿De qué les sirve, hermanos, si yo he recibido tantos dones de Dios y no los uso para servirles a cada uno de ustedes? De nada. Que sea el nombre de Dios glorificado por Jesucristo a través de nosotros. Ese es el propósito. Así que nadie puede decir, yo recibí de Dios esto, y no utilizarlo para que los hermanos crezcan y maduren en el conocimiento de Jesús y en piedad. ¿A qué me refiero? Si yo me paro frente a ustedes y nada más hablo, y hablo, y vámonos, nos vemos nunca jamás. Ustedes recibieron conocimiento, ustedes recibieron enseñanza y se fueron de aquí y ya está. Pero luego somos iglesia, somos el cuerpo para edificación. Así que si yo te veo a ti con un comportamiento pecaminoso, no dudes que voy a ir a tu casa a exhortarte o a reprenderte. No lo dudes. Y si tú te ofendes o te molestas por esa reprensión y esa exhortación, aguas. Pero si no lo hago, en realidad no me interesa tu vida. No me interesa tu vida. Muérete, púdrete en el infierno. Es tu vida. Que al cabo sí, eso es realidad, es tu vida. Pero somos un cuerpo de Cristo y es el amor la mayor evidencia de que el Espíritu de Dios ha venido. Así que, hermanos, hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque has decidido desde, no sé desde cuándo, Señor, desde antes de la fundación del mundo, darte a conocer a tu pueblo. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos darnos cuenta lo malvado que somos, tan malos, tan perversos, delante de tu santidad. Señor, no podemos prevalecer, seríamos consumidos, erradicados. Sin embargo, Cristo Jesús ha venido para darnos vida en abundancia, vida eterna, vida nueva, vida que refleja tu amor a través de nosotros. Te pido, Dios, que traigas convicciones firmes, convicciones fuertes en tu palabra para cada uno de mis hermanos, Señor, y para mi vida cada vez más. Que no solamente crezcamos en el conocimiento de tu palabra, Señor, de tu voluntad, de tu corazón, sino que realmente vivamos tu voluntad. Que tu misericordia, Señor, alcance a cada uno de los que están aquí. Y que a través de nuestras vidas, Señor, tú nos uses como siervos inútiles, como herramientas para poder darte a conocer a las demás personas. Te pido, Dios, que dependamos cada vez más de tu palabra, que nos ayudes en nuestra debilidad, porque sé que todos aquí tenemos grandes debilidades, pero también sé, Señor, que tu Espíritu Santo
nos va revelando cada vez más a Cristo Jesús, haciéndonos cada vez más según la estatura de Él, el varón perfecto. Lleva a mis hermanos y hermanas a casa, Señor, purificados en la palabra, arrepentidos, con una grande necesidad de ti. Revélale, Señor, tu voluntad, tus promesas, el juicio. Dependemos completamente de ti, Señor. Ayúdanos a ser motivo, Señor, de alabanza por nuestra conducta agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.